Antes de comenzar con el contenido del video, me gustaría mencionar los distintos tipos de migraciones que existen, siendo en total 3. La primera de todas ellas es según el tipo, después según su carácter y por último según su destino. En el primer apartado, según el tiempo, tenemos dos tipos. Migración temporal, que es cuando el migrante va a estar en el lugar de destino por un periodo de tiempo y después regresa a su lugar de origen. Otro punto sería migración permanente, cuando el migrante va a estar en el lugar de destino de manera permanente o de por vida. En el segundo apartado, según su carácter, tenemos otros dos puntos. La primera, migración forzada, cuando el migrante parte de su lugar de residencia por situaciones que amenazan su vida o en contra de su voluntad, por ejemplo, un conflicto armado o los desastres naturales. El siguiente punto sería migración voluntaria, cuando el migrante parte de su lugar de residencia por voluntad propia en búsqueda de una mejor calidad de vida. En el último apartado, según su destino, tenemos dos puntos más, migración interna, que es cuando el lugar de destino del migrante es dentro del mismo país, es decir, se traslada a otra región o lugar. Otro punto es migración internacional, cuando el lugar de destino del migrante es otro país diferente. Sin más, doy inicio al contenido del video. Podemos decir que los motivos principales por los que actualmente se tiene de qué hablar sobre la migración son gracias a la globalización, la transnacionalización de procesos productivos como mercados de bienes y servicios de cualquier tipo, además de los persistentes modelos económicos existentes en distintos países que son incapaces de garantizar un trabajo tanto digno como suficiente para el civil promedio. Por otro lado, también la mejora y expansión de los sistemas de comunicación y transporte y la significativa reducción del tiempo y coste de desplazamiento han propiciado el crecimiento de los movimientos transnacionales de personas y la intensificación de las presiones migratorias. A continuación, expondré algunos de los ejemplos migratorios más importantes del siglo actual. Latinoamérica a España. El 1 de enero del 2005, España fue receptora de una gran cantidad de inmigrantes latinoamericanos, siendo estos el 8.7% de la población residente en el país, con aproximadamente 3.7 millones de extranjeros y con ascendencia activa. A principios de los años 90, la población migrante proveniente de Argentina, Chile y Uruguay dominaban en España, para que después, en el 2008, y gracias a la afectación de las crisis políticas, económicas y sociales en los países a distintos años, además del mejoramiento de la situación en otros, los países latinoamericanos con mayor población en España cambiaron, siendo actualmente Ecuador y Colombia los dominantes conformando aproximadamente el 34.3% de la población española. Entre los principales motivos del actuar de estos inmigrantes se encuentran las desigualdades y/o crisis económicas, políticas y bélicas que se vivían en aquellos países latinoamericanos. Además, y como cereza del pastel, el desarrollo de la globalización, siendo que esta dio motivación a la gente afectada al apreciar la calidad de vida que se tenía en España y su favorable legislación en comparación a otros países junto con unas políticas económicas y sociales más desarrolladas que los países de origen de estos individuos. Y siendo más específico, las reformas económicas que en muchos países de Latinoamérica fracasaron, las cuales afectaron severamente a la sociedad de estos, además de distintas crisis políticas, fueron los motivos principales de la migración de esta sociedad latinoamericana, recalcando la histórica desigualdad económica y social que han caracterizado a estos países. Entre los países afectados por estas problemáticas estaban Argentina, Bolivia, Ecuador, Perú, República Dominicana, Paraguay y Venezuela. Latinoamérica y el Caribe a Estados Unidos. Este es un caso similar al de España, debido a la presencia de actores y motivos parecidos. Gracias a las reformas dadas a la Ley de Inmigración en 1965, la cual permitió eliminar principios discriminatorios en el otorgamiento de visas existentes en leyes anteriores, podemos decir que en Estados Unidos se contaba a inicios del siglo XXI con una población aproximada de 16 millones de latinoamericanos y caribeños, la cual obviamente ha ido en ascenso con el paso de los años, siendo que en la actualidad cuenta con aproximadamente 20.8 millones de migrantes, los cuales conforman un 70% del total de caribeños y latinos, que residen en países distintos al de su nacimiento, siendo México el máximo en cantidad de extranjeros. Cabe resaltar que hoy en día el país con mayor recepción de migrantes es este mismo, Estados Unidos.
Además de los cambios en la ley de inmigración, el crecimiento de este fenómeno ha sido motivado por distintos factores, entre ellos las tensiones económicas experimentadas por los distintos países de América Latina y el Caribe durante los 80, los efectos de programas de ajustes estructurales que tuvieron repercusiones directas sobre el mercado de trabajo, los conflictos políticos y sociales que desembocaron en oleadas de violencia en algunos países de la región y la fuerte demanda laboral por parte de Estados Unidos. Entre los países afectados por estas problemáticas y que hicieron posible su emigración a la nación del águila y las estrellas están México, El Salvador, Cuba, República Dominicana y Guatemala. África a África y Europa. La mayoría de las migraciones africanas no están asociadas ni al conflicto ni a la pobreza extrema. Pese a que puede ser una percepción extendida, no suelen migrar los que menos tienen, sino los que han conseguido cierto nivel adquisitivo como para poder asumir los costos del desplazamiento. Esta lógica también impera a nivel estatal. No son los países más pobres los que emiten más migrantes, son los que han adquirido un cierto grado de desarrollo. A continuación, dividiré las migraciones de África en dos, en África septentrional y África subsahariana. África septentrional. Dos corrientes diferenciadas han caracterizado las migraciones de salida desde África septentrional. Los migrantes del noroeste como Marruecos, Argelia y Túnez se han desplazado tradicionalmente a Europa, debido a su proximidad geográfica, la existencia de acuerdos previos de contratación de mano de obra y los lazos postcoloniales con Francia. Mientras que los migrantes del noroeste como Egipto y Sudán han buscado trabajo fundamentalmente en los países del Consejo de Cooperación del Golfo. África subsahariana. En esta región se emigra mayoritariamente hacia los países vecinos o del entorno regional. Por ejemplo, en África Occidental, conocida como la zona más dinámica en cuanto a movilidad poblacional, abundan las migraciones intrarregionales. Esto es posible gracias a la porosidad de las fronteras, una larga tradición migratoria entre determinados países, la presencia transnacional de ciertos grupos étnicos y a que la Comunidad Económica de Estados de África Occidental autoriza el libre tránsito de personas. La migración interregional en la Comunidad Económica de Estados de África Occidental permite a los trabajadores migrantes estacionales, temporales y permanentes desplazarse, sobre todo desde países como Níger y Malí, hacia países costeros como Ghana y Costa de Marfil. Venezuela a Latinoamérica y Norteamérica. A pesar que en el 2002 comenzaron los movimientos migratorios en Venezuela gracias a una crisis socioeconómica, el 2015 fue el año en el que se dejó en claro una gran problemática que ha estado arraigando con los años este país. Debido a la crisis económica vivida, aproximadamente 697.562 venezolanos abandonaron su país natal, siendo que estos conformaban el 2.3% total de la población de Venezuela. Para el año 2018, y gracias a una hiperinflación, aproximadamente 2.3 millones abandonaron el país, siendo estos el 7% de la población nacional, expulsiones que siguen en ascenso año con año. En general, la crisis venezolana surgió gracias a distintos problemas, referentes a lo político, económico, la inseguridad y la violencia vivida. Casi todo esto causado en el ridículo mandato de Nicolás Maduro. Países como Colombia, Perú, Chile, Ecuador y Estados Unidos son los principales países destino de todos estos venezolanos necesitados por un mejor bienestar. Sin duda alguna, las migraciones en la actualidad están normalizadas, siendo una prueba de la libertad de expresión de cada ser humano y del poder de la globalización, que, en casos, es motivado tanto por motivos ajenos como personales. Y si bien en la mayoría de los casos mostrados anteriormente demuestran una visión negativa sobre la motivación de migraciones de millones de individuos alrededor del mundo, también existen motivaciones ajenas a todo mal, y que por la curiosidad de cada individuo avivan la práctica de esta, la migración.